Tengo que decir lo que digo muchas veces, que me lo dijo una vez un maestro. Pocas preguntas, pocas respuestas. Pocas respuestas, poco conocimiento. Poco conocimiento, mucho sufrimiento. Bueno, entonces os recuerdo una vez más que el objetivo de estar aquí en la Tierra como almas es perfeccionarnos para formar parte de un sitio mayor en el que todos compartamos todos y esas unidades individualizadas que son las almas, no sé si decir que trabajen en grupo todas juntas o se vuelvan una, eso yo creo que me sobrepasa ya, pero por lo menos que trabajen todas juntas con un objetivo común de vivir en paz y bienestar todos. Y la palabra ahí clave debe ser todos, que no vale solo algunos. La única forma que yo conozco hasta ahora es eliminar las emociones negativas, que dicen los budistas y otros sinónimos que dicen otras filosofías y religiones espirituales. Aquí en Occidente se empieza a utilizar mucho la palabra egos, yoes, pero se conocían antes como pecados capitales, según la religión católica. O si los englobamos todos en uno, como el diablo o Satán o el maligno. O sea que el alma siempre luchando contra el maligno, aunque a veces les tengamos que dar nombres humanos, y me los callo, pero están en la mente de todos. Total, que cuando andamos por la vida cotidiana, pues solo hay dos opciones: o te comportas como alma o te comportas como diablo. Que nos quede claro, o como alma o como diablo. Al segundo siguiente podrá ser lo contrario, pero en cada segundo es una de esas dos manifestaciones en sus diversos grados. Y aquí en la Tierra venimos una vez tras otra, porque en una vez solo no da tiempo a ponerse blancos, a vencer al maligno. Y entonces ese es el objetivo también de una luz en el camino: eliminar el sufrimiento. La iluminación y todas esas cosas de por ahí arriba son consecuencias de la purificación, de eliminar los egos. ¿Eso nos queda claro? Una pregunta sobre los egos. Los pecados capitales realmente son 7, ¿no? Bueno, ellos ponen principales 7. Ahí es donde hay muchas variaciones, que los principales, incluso la misma filosofía o el mismo contexto espiritual, a veces pone unos y pone otros como principales, pero de esos principales derivan un montón de ellos que los veremos seguramente, y si no en otro curso. Según Buda son 44 por ahí. Bueno, los 44 que yo os dije que vienen en el Majjhima Nikaya, que pone Buda, son 44, pero él pone 44, pero en el budismo se dice que son 84.000. Pero bueno, básicamente parten de esos 7, serán
Bueno, básicamente son el orgullo y el egoísmo. Y de ahí vienen todos los demás, sin excepción. ¿Eh? Y si te quieres resumir más y quedar con uno solo, el fundamental es el orgullo, el yo o el egocentrismo, el creernos que somos yoes más que los demás, que somos un yo más que los demás. De esa creencia nace el egoísmo de coger cosas para mi yo. Y de ahí nace la envidia de que tú tienes más que yo y disfrutas más que yo. Y entonces de ahí nace la crítica y el rencor y hasta el odio y hasta la crueldad. Cerrar micrófonos por ahí, por favor. Cerrar los micrófonos. ¿Me explique, Manuel? Sí. Pues fíjate qué sencillo. Es muy sencillo, ¿verdad? Está dicho todo. Ahora lo que hay que hacer es trabajarlo, ¿no? Por eso digo siempre, y lo repito una vez más hasta la saciedad, porque creo que es necesario que el saber lo de los dioses, y si después de la muerte hay esto o hay aquello, y pasa esto y pasa lo otro, y cuando me estoy muriendo yo veo y vi y sentí, todo eso son historias, son cuentos bonitos o no tan bonitos a veces, que pueden ser verdad o no, que cada filosofía cuenta de una forma distinta, no coinciden todas. En el budismo tenéis que tener en cuenta que hay 4 escuelas de pensamiento, y aparte de esas escuelas de pensamiento hay ahora 4 o 5 órdenes importantes, más luego muchos budismos más. No lo cuentan todos igual. En el cristianismo, pues sabéis que hay interpretaciones de la famosa Biblia. También hay interpretaciones distintas. Los maometanos, los sufíes, que son la raíz mística del Islam, también lo cuentan de otra forma. El Raja Yoga lo explica de otra forma. La metafísica también tiene su historia. Al final, la verdad es que es siempre lo mismo, eso. Si vas a la esencia, es casi siempre la misma, porque hay religiones que niegan la reencarnación y que hay solo esta vida. Entonces, ¿cuál es la buena? Esto que os digo ya es opinión, lo que os digo ahora, que yo creo que es mucho más importante dedicarse a la purificación, que también están de acuerdo todas las filosofías y religiones y esencias espirituales. Y lo otro ya lo veremos cuando llegue, porque lo vamos a ver cuando llegue. Recordad que Buda llamaba a todas esas cosas que no son eliminar el sufrimiento y practicar virtudes, las llamaba atenciones indebidas y las llamaba cuestiones improcedentes. Y preguntaba a él, cuando le preguntaban a él sobre estas cosas, si soy, si no soy, si fui, si no fui, quién voy a ser, cómo es aquello, qué pasa allí, me decía él, mira, si vas a esperar a que Buda te cuente todo antes de empezar a purificarte, no vas a empezar nunca. ¿Qué tal ahora, Dani? Vale, pues mira, ¿ves? Es como la vida. La vida no funciona, está entrecortada, no la oímos, nos sale mal, pulsas una tecla y se oye mejor. Y todo fue pulsar una tecla, tú. Lo que es que el otro es el chiste ese tonto del garaje, ¿no? Que le cobra 100 euros, va al coche allá, ya lo sabéis, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo vais a saber que lo sabéis.
le arregla el coche, que oye, que no me funciona esto, me anda a tirones el coche, como el altavoz, ¿no? A ver, levanta el capó, mira, le aprieta un tornillo, a ver ahora, ya está bien, no, ahora bien, sí, bueno. Vale, gracias, no, son 100 euros. 100 euros. No, dice, mira, el tornillo te lo apreté gratis. El saber el tornillo que había que apretar. Así que para todas estas cosas hay que empezar por un conocimiento. Tener un conocimiento. La verdad es que antes del conocimiento tiene que haber un querer. Ya lo sabéis, ¿eh? No olvidar esto, ¿eh? No olvidarlo, ¿eh? Que la historia es querer, saber y poder. Poder, que es capacidad, para que no la confundamos, ¿eh? Este poder significa tener capacidad de. De momento lo llamamos así. Y claro, la gente prefiere escuchar películas bonitas, historias y cuentos de Andersen, sobre lo que pasa después de la muerte, y si hay luz y si no hay luz, y todas esas cosas, ¿no? Que antes que enfrentarse con los egos y cambiar sus actitudes en la vida cotidiana. Así que vamos a ello. El último día habíamos hablado del estrés y voy a recordaros sintéticamente, a ver si lo puedo hacer, lo que es el estrés. Es un mecanismo, un sistema que tiene establecido la naturaleza animal, la naturaleza en toda su naturaleza, el estrés, para afrontar situaciones nuevas o para defendernos de un ataque. Una planta que está en un sitio telúricamente nocivo para ella, telúricamente quiero decir que está plantada en un sitio que en ese sitio salen de la tierra unas energías que no le van bien, eso quiero decir. La tierra tiene sus energías, tiene sus canales, tiene sus venas, tiene su sangre. Es un ser igual que los demás. Y hay sitios en la tierra que se llaman eso, telúricos por la tierra, que son mejores y son peores. Y si una planta está encima de un sitio de esos, de un cruce de líneas de Harman, que las llaman, dos líneas de una cierta vibración, pues no son buenas para el ser humano, no son buenas para muchas plantas, para otras sí, y la planta lo nota e intenta marchar, crece torcida. Claro, no puede marchar porque tiene raíces. Pero eso es un estrés que está sufriendo la planta. Por lo tanto, el estrés también es yo creo, la definición más común. Ataca o huye. En el ser humano, decíamos en la última clase, que se manifiesta el estrés en muchas situaciones, pero son todas derivadas de los 4 instintos naturales de la naturaleza: el territorio, el sexo, la procreación, la vida y la muerte,
y el alimento y el techo, con todo lo que implica el alimento y el techo. La bebida, la comida, el dormir, el frío, el calor, sí, la temperatura, el ambiente, todo eso, ¿no? Entonces, un animal tiene mucho menos estrés que un ser humano, pero también tienen enfermedades. Mari trabajó en el matadero muchos años y cuando se abrían los animales, ella cuenta muchas veces que tenían cánceres, que tenían hígado estropeado, que tenían los riñones, tenían las enfermedades físicas aparentes de todos los seres humanos, que había animales también que tenían los dos sexos, ¿entiendes? Uno más desarrollado que el otro, pero muchos, algunos tenían los dos. Contaba cosas curiosas, por ejemplo, las hembras, había hembras que tardaban mucho en morir. Les daban la puntilla y eso y tardaban mucho en morir, y aquellas que tardaban mucho en morir estaban embarazadas. Sí. Una experiencia de estas, precisamente, es la que me empezó a apartar a mí de la pesca submarina. Pescaba mucho, me gustaba mucho. Íbamos muchas veces, siempre que podíamos, estaba en la mar. Llevábamos, claro, iba con Mari, con los chiquillos y tal. Y íbamos con otros amigos también. Y un día un amigo cogió una raya, una mantarraya, y aquí en la costa de Asturias, ahí cerca del Banco. Íbamos a pescar por ahí también. Y la arponeó y lo arrastraba, ¿no? Y Carlos, yo estaba entrando, él ya estaba dentro. Y qué cosa más rara, ¿no? Y me tiro. Y claro, había mucha arena, cubría nada más así por el pecho, no creas tú que cubría mucho, ¿no? Acababa de entrar. Y sí, cuando se veía era una mantarraya que luego pesó 30 y tantos kilos. Subía por el capó del coche, veía así por los lados, las aletas, ¿eh? Y entonces la arponeé yo también, que era lo que hacía en aquellos tiempos. Y entre los dos la sacamos para afuera. Y cuando la estábamos sacando, parió. Estábamos en el agua así era el agua, y parió. Y me impresionó. Me impresionó y fue una de las cosas por las que empecé a dejar de pescar. Y otra experiencia que también me pasó parecida. Pero fíjate tú que pasando el tiempo, pues no hace mucho todavía. Yo un día me di cuenta de que estaba criticando a los cazadores. Estaban apuntando ahí en esos documentales. Y digo, mira cómo disfruta este con ese animal tan guapo. Era un bicho de esos, una cabra de esas de los cuernos grandes, guapa, con esos ojos tan vivos que tienen. Y la mata y tal, y ¡wow! ¡Qué guapo, qué bien! Se saludaban, se abrazaban, ya sabéis, ¿no? Y entonces, dije, pero ¿tú cómo haces eso, hombre? Y me vino una de esas cosas que vienen de vez en cuando, que dicen, Carlitos, ¿y qué haces tú hace 40 años? No, yo no cazaba pelo, ¿eh? Yo era pluma. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que las plumas no son animales? ¿Y no pescabas? Digo, sí. Oye, entonces, no critiques. Te estás criticando a ti. Tú eres así de bruto. Dale unos añitos, hombre. Como te los has dado a ti. Y digo, pues es verdad. Eso es meditar. Y no estaba en flor de loto, ¿eh? Estábamos sentados ahí con la familia y estábamos viendo un documental, ¿eh? Cuando tienes un chispazo así en el corazón, que tú reflexionas y sientes eso
que está pasando dentro de ti como verdad, eso es contemplación, una parte de la meditación. Bueno, entonces el estrés es eso, es una señal del cuerpo que está prevista por la naturaleza, que cuando te sientes atacado, pues tú tienes dos soluciones: o atacas o huyes. Hay una tercera que también se dice que es que te quedas quieto, ¿no? Te quedas quieto, los animales se quedan quietos observando, algunos que tienen capacidad de camuflarse se camuflan, a ver si la cosa pasa. Ese es el estrés. Entonces, ese estrés es por una forma de pensar-sentir, de sentir-pensar, dependiendo del momento evolutivo, que mueve unas ondas eléctricas en el ser humano y hay una respuesta hormonal. Ese estrés, cuando pasa la situación de estrés, pues tú entras en un stand-by, hay un pico, que es el estrés, y esa situación está ahí, y luego baja, y está lo que se dice en stand-by, estás tranquilo, el tigre se sienta debajo del árbol, ¿sabes? Se tira ahí, arriba. Ya cazó, ya no cazó, ya tuvo sexo, ya casi lo cazan, pero ya pasó la historia. ¿Por qué? Porque no hay otra situación en ese momento. Pero el ser humano, con esta mente que tenemos, pues estamos en un ataque, nos sentimos atacados casi constantemente, hasta cuando estamos solos. Porque eso es una forma de percibir lo que está pasando fuera. Hay un mecanismo automático que se dispara automáticamente sin que tú intervengas conscientemente, que es para salvarte la vida. Es un ataque que está ahí dentro y que se registra como ataque sin que tú te des cuenta. Cuando ese coche pita, tú das un salto. Cuando te quemas o te pinchas, tú quitas la mano. Eso no lo has pensado. Hay neuronas por ahí, por la mitad del camino nervioso, para no entrar en muchos detalles, que no lo llegan al cerebro y responden antes, ¿no? Pero también está esa forma de interpretar lo que nos pasa afuera y nosotros lo interpretamos como un ataque. Entonces tenemos ese estrés. Ese estrés, esas hormonas que se mueven por el cuerpo humano, pues hay algunas que literalmente queman neuronas. Y se sabe que el sistema inmune queda afectado. En un estrés medianamente importante, dicen que restablecerse totalmente por su cuenta puede tardar a veces hasta 6 horas. Si tienes un estrés a las 9 de la mañana y otro a las 10 y otro a las 11, pues el estrés es continuo. Entonces es el estrés generalizado. Cuando estás en situaciones ya de estrés constante, que a lo mejor vulgarmente lo llamamos que está como una moto. ¿Entiendes? Ya estás chiflado, perdido. Porque no te da tiempo a tranquilizarte cuando ya tienes otro estrés, porque tienes otro ataque. Pero tú, ¿por qué me estás mirando así? ¿Por qué me miras así? Ya estás atacado. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste ayer? Pues todavía no lo olvidé. ¡Qué susto! ¿Ves? ¡Qué susto! Eso es estrés. Ahí hubo un chispazo. ¡Pum! Pero Carlos, ¿por qué me dice esto? ¡Fa! El ser humano se ataca. ¿Entiendes? No te ha atacado, fíjate tú, yo ni pensaba que estabas ahí. ¿Entiendes? Sin embargo, uno se siente atacado, ¿no? ¿Cómo interpretamos, verdad? Entonces, eso va quemando el sistema inmune y, claro, tenemos más enfermedades.
Cuando eso es generalizado, puede pasar a lo que se llama ansiedad, también generalizada. Además del estrés, está la ansiedad, que es el querer conseguir las cosas. La ansiedad viene del estrés y viene de los deseos. Los deseos no los tienen los animales tampoco, ni los tienen las plantas. Los tiene el ser humano, y ya lo veremos con más calma. Porque es un proceso establecido en la ley natural para que el ser humano desee cosas. Al desearlas, quiere conseguirlas y teóricamente tiene que aprender. En el Bhagavad Gita, que es la Biblia de los hindúes, la podríamos llamar, el resumen de toda la enseñanza hinduista, en un momento, en uno de los sutras, podríamos decir, de los versos, dice Krishna, que es como el alma, a Arjuna, que es la personalidad, le dice: mira, tú pedidme todo lo que queráis, que yo os lo concedo, para que veáis que todos esos deseos no os llevan a la felicidad, y entonces me buscaréis a mí. Eso es una trampa, como yo digo, que nos tiene preparada Dios, sea quien sea y sea lo que sea, para que vayamos aprendiendo. De hecho, coincide con Buda, que ya sabéis que estudió hinduismo y era hindú, nació en la India, tenía maestros hindúes, por lo tanto, y él llegó a decir en sus 4 nobles verdades que el sufrimiento existe. La primera, la resumo. La segunda, su causa es el deseo. La tercera, así como empieza en un momento determinado, que no es permanente el sufrimiento, se puede quitar. La causa es dejar los deseos. Y que hay un camino, que es la 4ª noble verdad en su enseñanza, que son unas normas que él daba, 8 normas, para eliminar el sufrimiento. Entonces, la ansiedad, sin ir a Buda, ciencia y experiencia en la vida cotidiana, el ser humano la puede quitar trabajando los deseos. Y el estrés se puede quitar trabajando los egos. Trabajando los egos y convirtiéndolos en virtudes, quitamos el estrés, la ansiedad y lo que viene después de los dos, que es la depresión. Yo estoy haciendo un resumen de la clase anterior. La depresión puede venir porque tienes algún órgano interno mal que interviene en la homeostasis del cuerpo. El cuerpo tiene sus sistemas de regulación y cuando pasa ese estrés, pues entre el sistema nervioso autónomo y tal, pues el sistema autónomo es el encargado también de tranquilizar y volver a la calma. Cuando algo de ese sistema interno, de ese sistema autónomo, por ejemplo tiroides, por ejemplo amígdala, por ejemplo incluso alguna parte del cerebro, algo del sistema hormonal, y generalizo, no funciona bien, pues aunque tú con tu mente te quieras relajar y quieras enviar esas órdenes y no te sientas atacado, eso no va a funcionar, porque no tiene los elementos necesarios. Esas hormonas no se producen dentro del cuerpo, las hormonas de la relajación, la serotonina, tan conocida, y alguna más, oxitocina y tal, no se producen y entonces no te relajas. Estás en una actividad constante, ¿no? Pero teniendo el sistema más o menos bien, no perfecto, porque nadie lo tenemos perfecto, nos estresamos por la forma de pensar. Si nos sentimos atacados, aparte del estrés natural que puede suponer una amenaza para la vida,
de esas 4 cosas que decía del reino animal, pues el ser humano, al tener mente y emociones, nos sentimos atacados en esos campos. El territorio que es del animal, que es así, el ser humano tiene muchos territorios, territorio físico, luego tiene su casa o sus casas, y tiene sus pertenencias, y tiene su familia, y tiene sus amigos, y tiene sus ideas, y tiene sus deseos, y tiene sus emociones, y tiene sus pensamientos, y ahí, como soy yo, y esos son míos, el ser humano poco evolucionado, dependiendo del momento evolutivo de ese ser humano, se siente más atacado o menos. ¿Me entendéis hasta aquí? Transformo las cosas como un ataque, como tú misma, Patri, te ha pasado, ¿no? Que yo me quedo mirando para ti porque yo tengo que mirar para algún lado, ¿no? Y no me voy a estar así, ¿no? Claro, podría haber hecho así, ¿no? Y mirar allí para nadie, ¿no? Bueno. Pero sí, eso nos pasa muchas veces en la vida. Entonces, ¿cómo se puede manejar el estrés? Pues siendo conscientes de lo que está pasando dentro, viendo si me altero y transformando el ataque en una tranquilidad. No quiere decir que no me defienda, pero incluso me puedo defender con mucha energía sin que se me altere el sistema emocional. No digo Carlos, digo el ser humano. Estaba hablando en primera persona, pero no me refería solo a mí, sino a cualquier ser humano. ¿Cómo lo hacemos? Pues teniendo atención. Ahí empieza la importancia de tener atención. La atención es ser consciente de. Yo puedo vivir muchas situaciones. ¿Estás cómodo ahí o no? Sí. ¿Te traigo otra silla? Se pueden vivir muchas situaciones, pero no darte cuenta que las estás viviendo. Eso, cuidado, Si no estás atento a lo que te pasa, tú las vives, pero no sabes que estás emocionado. Tal vez vosotros lo veáis raro, pero yo he tenido alumnos que han dicho que lo que más les ha sorprendido es saber que tenían emociones. Y decir, yo soy una persona muy emocional, pero no me daba cuenta que tenía emociones. Para mí eso era una forma natural de vivir. Yo no la identificaba como emoción. Entonces, para tener atención correcta, lo primero que tienes que tener es un conocimiento sobre lo que tienes que atender. Porque si no, pues no puedes atender. Tú escuchas un ruido y crees que es el chirrido de una puerta, y resulta que es un pájaro que está cantando. Pero como no conoces el canto de ese pájaro, te parece que es una puerta que chirría, por ejemplo, ¿no? O para buscar una cosa determinada, tú tienes que saber qué es esa cosa. Si yo dijera ahora, oye, mira a ver si tenéis un triquitraque por ahí en el bolso. Lo primero que preguntas es, triquitraque, ¿qué es un triquitraque, no? Entonces, ¿qué es una emoción, no? Y cómo se siente el estrés, ¿no? Y la ansiedad, ¿cómo se siente? Hola, una preguntilla. Haciendo un poco del proceso de lo del sufrimiento, o sea, a mí no me queda, si el origen del sufrimiento son los deseos, hay muchos animales que también sufren, se supone que ellos no han desarrollado esa parte mental emocional. ¿Quién? A ver, dime esa última parte otra vez. O sea, sí, el sufrimiento, ¿no? El origen son Sí. los deseos.
y por ejemplo muchos perros han muerto encima de sus amos. Esos perros no sufren, por ejemplo, y no han desarrollado esa parte del deseo como nosotros, a lo mejor. Ah, bien. Vale. Aquí en la página 31 tenéis las definiciones de depresión y pongo más abajo resumiendo: dolor, felicidad, paz, sufrimiento. El sufrimiento no es lo mismo que el dolor en este campo, en este contexto. El dolor físico es dolor físico, pero el sufrimiento lo llamamos al sufrimiento interno. Tú puedes tener un dolor, pero puedes no sufrir. Son dos cosas distintas. El sufrir es emocional y es mental. El dolor no es mental y es emocional. Un cocodrilo, en estos términos, no sufre porque no tiene sistema emocional, pero sí tiene dolor físico. Pero no rumia con el pensamiento, pensando que tiene dolor y pensando lo que le puede pasar cuando tiene ese dolor. Y si te entendí bien, tú decías que un perro tal vez sufra, ¿no? Vale, es que los animales, recuerda que el sistema emocional, el sistema límbico, la amígdala, el sistema emocional, apareció en los mamíferos. Entonces los mamíferos, dependiendo de qué momento evolutivo esté ese animal, tiene el sistema emocional más o menos desarrollado. La mente pasa igual, se va desarrollando poco a poco. Y algunos animales tienen un pelín de mente y un poco de deseo, de sistema emocional. Y es posible que algunos animales ya sufran algo, dependiendo de cómo tengan el sistema límbico de desarrollado. ¿Te contesta eso? Sí. Por eso los animales de compañía, depende, pues no es lo mismo que un león de la selva, un tigre, una serpiente, un cocodrilo. Dependiendo de nuestro momento evolutivo, nosotros tenemos una vida completamente distinta. Una persona muy instintiva es un animal con piernas y con un poco de cerebro. Y si está en un 99% instintiva cerca del cavernícola, a lo mejor hay gente así todavía, pues ese va a ser un cavernícola que empieza a pensar, pero claro, utiliza la mente y utiliza todo lo que sabe para satisfacer sus instintos, pero se empieza a complicar mucho y empieza a complicar a la sociedad porque no tiene sentido de sociedad. Él es él, estamos en ese yo, ¿entiendes? Y estamos desarrollando ese egoísmo que viene de forma natural y él satisface sus instintos. Y no mira ni para él, porque satisface sus instintos y sus placeres, ¿entiendes? Pero no tiene mesura. Se hace daño hasta él mismo. Pero lo que le priva son cumplir los deseos. Entonces, todos los sistemas, el instintivo, los deseos, las emociones, la mente y el espiritual, se van desarrollando gradualmente. Y dependiendo de cuál esté más desarrollado, es el que nos manda en la vida cotidiana. A los seres humanos. Y a los animales igual. Entonces ahora pues se está haciendo mucho bien a los animales porque se les está ayudando a evolucionar al contacto con el ser humano.
los animales van evolucionando. Yo creo que hora es, estoy de acuerdo con lo que dicen los metafísicos también, que hora es de que el ser humano pague un poco todo el daño que le ha hecho al reino animal. Y por eso ahora, pues incluso le viene bien al ser humano, porque a través del contacto con los animales de compañía, se le empiezan a despertar sentimientos que de otra forma tardarían mucho más en despertarse. ¿Qué es eso que digo yo de que cuando vienes de fuera saludas al perro y no saludas a tu padre o a la pareja o al que está al lado? Y pasas olímpicamente por delante de la persona y no le dices ni hemos llegado, ni hola, ni qué tal estás, ni nada. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿te contesta eso, Vero? ¿Era lo que preguntabas? Sí. Ah, Vero no, Cristina, ¿no? Sí, por eso, porque había perros que incluso han muerto de pena encima de sus dueñas. Es posible, sí, es posible. Es posible. Sí, sí. Es posible que haya perros que tengan sentimientos que no tienen los humanos. Es posible. Es posible, ¿eh? Es posible. Sí. ¿No es? Pero mira, valió para darme cuenta de que tenéis aquí dolor físico. Claro, el dolor, recordar, yo lo voy a llamar al dolor físico, pero no al sufrimiento. Tú puedes tener dolor y no sufrir. Y fíjate, el no sufrir te ayuda mucho más a pasar el dolor. El dolor lo puedes disminuir con la mente. Yo lo sé. El miedo lo puedes disminuir con la mente. Yo lo sé. Yo me he enfrentado, por mi profesión, ya lo sabéis, me he enfrentado más de 400 veces. He tenido, en los 22 años, he tenido 400, yo creo que eran casi 450 intervenciones, en las que no sabes lo que hay ahí, ¿entiendes? Y muchas veces piensas que el miedo a la muerte, ¿no? Y se quita con la cabeza. Eso es verdad. Y en la vida cotidiana el miedo se quita pensando de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Porque te sientes atacado. Oye, pues no te sientas atacado. ¿Por qué tienes ira? La ira es una respuesta del miedo. La ira es propia del ser humano cuando se siente atacado. Un animal no es un criminal, no es un asesino, como le llaman en los documentales. El asesino es el ser humano, que mata por deseo, y mata por emoción, y mata por egoísmo, y mata por rencor, y mata por odio, y mata por sexo. Bueno, pues este es el deseo también. Eso es cierto, ¿no? Un animal no mata por eso. Un animal mata porque le entran en su territorio. Pero él no mata. Él defiende su territorio. ¿Entendéis? Es distinto. Nosotros, los seres humanos, somos los que tenemos la maldad en la mente. Cuanto más mente, más posibilidad de ser malo. Porque si esa mente no está regida por el alma, pues ¿qué pasa? Que satisfaces tus instintos. Pero tus instintos animales se empiezan a hacer mucho más sutiles y mucho más amplios cuando empieza el deseo y tú empiezas a recordar el placer del deseo y empiezas a recordar el yo y empiezas a darle vueltas a lo que es lo mío y a lo que quieres disfrutar. Y eso es la mente. Por eso, cuanto más mente, más peligroso te vuelves para la sociedad.
si no está mandado por el alma. Desarrolla muy rápido la personalidad, el alma va mucho más lenta y el alma es vencida por la personalidad. ¿Lo entendéis? Es la vida. Somos así. Eso hay que saberlo. Y luego tú verás lo que haces con tu personalidad. Y cuando digo tú sabrás lo que haces, ese tú, yo me gustaría referirme al alma de cada uno. Ahora, el que piensa que no es un alma, pues entonces, claro, el que piensa que no hay dentro de nosotros una parte buena, unas ideas que ennoblecen, como dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues entonces aquí te pillo, aquí te mato y aparta que voy, que si no te piso. Antes había una frase en el fútbol hace muchos años y los delanteros centros eran paisanos grandes y potentes y decía, el balón es al área que me los arrollo. Pues así es la vida para mucha gente, balones al área que me los arrollo a todos. ¿Comprendéis eso? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? ¿Queréis que aclare algo más?